Bienvenido al resumen semanal de Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen del 8 al 12 de noviembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Los legisladores de ambos partidos, de ambas cámaras, proponen nuevos proyectos de ley para impedir que las grandes empresas tecnológicas aliadas de la izquierda compren a sus competidores. La versión del Senado, presentada por el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, y la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y presidenta del panel antimonopolio del Senado, pues esta versión se denomina Ley de Competencia y Oportunidad de la plataforma y pretende impedir que grandes empresas tecnológicas como Amazon, Facebook o Google adquieran a competidores más pequeños, a menos que las empresas puedan demostrar que la adquisición propuesta no eliminaría a un competidor potencial del mercado en detrimento de los usuarios finales. Cotton dijo en un comunicado lo siguiente: las grandes empresas tecnológicas han comprado rivales para aplastar a su competencia, ampliar su cuota de mercado monopolística y perjudicar a los trabajadores estadounidenses. Esto es malo para Estados Unidos. También dijo que con este proyecto de ley, los mayores monopolios tecnológicos tendrán la carga de demostrar que las nuevas adquisiciones son legales y buenas para el pueblo estadounidense. Por otra parte, la versión de la Cámara de Representantes, promovida por el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, ha sido aprobada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y se espera que sea votada por el Pleno en los próximos meses. La legislación determinaría que ciertas adquisiciones por parte de las grandes plataformas tecnológicas con capitalizaciones de mercado de más de $600 millones, tales como Facebook o Google, violan las leyes antimonopolio. En las últimas décadas, las grandes empresas tecnológicas monopólicas han engullido sin pudor a cientos de potenciales competidores, como las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook, y la Comisión Federal de Comercio está demandando actualmente a Facebook por esa adquisición que mata de raíz a los potenciales competidores. Facebook ha utilizado su ventaja en materia de datos para crear una inteligencia de mercado superior que le permite identificar a las nacientes empresas de competencia que lo sienten como amenaza para luego adquirir, copiar o matar esas nuevas empresas. Este proyecto de ley pretende tomar medidas contra una de las principales estrategias utilizadas por las grandes empresas tecnológicas para consolidar su dominio: las fusiones y adquisiciones. La versión del Senado del proyecto de ley daría al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio mayores poderes para impedir que las plataformas dominantes realicen adquisiciones que puedan aumentar su poder de monopolio. El proyecto de ley también trasladaría la carga de la prueba a los gigantes tecnológicos para demostrar que una fusión no es una práctica anticompetitiva y puede ser aprobada por el gobierno. El panel antimonopolio de la Cámara de Representantes ya había aprobado en junio 6 proyectos de ley antimonopolio de gran alcance destinados a frenar las prácticas monopolísticas de estos gigantes tecnológicos. El papel había investigado previamente el comportamiento anticompetitivo de las grandes empresas tecnológicas durante más de un año. Y además, si realmente se aprobaran estas iniciativas de ley, ojalá que las autoridades reguladoras no sean funcionarios o exmiembros de estas mismas empresas monopólicas. En una entrevista con Fox News, Robert Kaufman, catedrático de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine, dijo que minimizar deliberadamente la objetiva y medible maldad del Partido Comunista Chino por parte de la élite estadounidense, mientras se magnifican los defectos de Estados Unidos, es un problema profundo y generalizado que ciega a los estadounidenses a la verdadera naturaleza y al alcance de la amenaza del PSC. El brillante Dr. Kaufman señala que las empresas de medios sociales, las universidades, las industrias del deporte y el entretenimiento, las principales corporaciones de todo tipo, los legisladores del Congreso e incluso personas del régimen de Biden como los exsecretarios de Estado Kerry y Kissinger y muchos otros, se hacen de la vista gorda al ignorar los abusos de los derechos humanos y la agresión internacional del régimen comunista, y actúan como un montón de moscas sedientas de sangre, mientras China se beneficia actuando hipócritamente como la autoridad moral de los Estados Unidos. Esto es un reflejo de que las principales corporaciones también dependen de China para obtener ingresos masivos, y las universidades dependen de los estudiantes chinos totalmente pagados por el régimen. Estados Unidos es un país imperfecto, pero decente y amable, donde se puede criticar a cualquiera. Pero en China
Si te atreves a criticar al régimen, no importa lo rico y famoso que seas, el PSC te hará desaparecer inmediatamente. Y esa es la diferencia básicamente entre Estados Unidos y el imperio del mal del PSC, que se sigue extendiendo a través de corporaciones como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. El Dr. Kaufman dijo que la estrella de la NBA, LeBron James, es alguien que aprovecha cualquier oportunidad para criticar los defectos de Estados Unidos. Sin embargo, ante las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del PSC, como la brutal matanza de 80 millones de chinos en sucesivas campañas políticas, la represión del pueblo de Hong Kong o la esclavización de más de 1 millón de musulmanes uigures en campos de concentración, James y otros miembros millonarios de la élite radical socialista estadounidense han optado por guardar silencio y seguir coludidos con el PSC con negociaciones en privado. Por ejemplo, ya sabemos que el origen del COVID-19 ha sido ampliamente debatido. Una ingenua minoría cree que nació de forma natural y la gran mayoría de la población mundial creemos que fue mejorado genéticamente y filtrado desde un laboratorio de Wuhan. El Partido Comunista Chino ocultó el brote inicial y se ha negado repetidamente a permitir una investigación independiente y exhaustiva sobre los orígenes del virus. Así, no hay pruebas concluyentes de que se creara como arma y se liberara deliberadamente. El virus estalló por primera vez en Wuhan. ¿Y qué esconde el Partido Comunista Chino cuando niega esto y no quiere una investigación internacional? Es por esto que hasta el día de hoy, el régimen de Biden, de corte también socialista, sigue jugando a investigar la posibilidad de aquello que se originó el COVID-19 no sea el comunismo chino, para no ofender obviamente al Partido Comunista. Ya sabemos que Estados Unidos libró la guerra civil más cara de su historia, acabando con la esclavitud y permitiendo a todos los americanos vivir bajo la promesa de la Declaración de la Independencia. Pero el régimen comunista de Mao, bajo el lema de liberación, inició una guerra civil y echó abajo el primer gobierno democrático de Asia, la República de China, no para liberar a los esclavos, sino precisamente para esclavizar al pueblo chino y amenazar a la libertad del mundo. Es un hecho básico conocido. Gracias a Estados Unidos, Adolf Hitler no gobernó Europa y que Stalin no ganó la Guerra Fría. También es gracias a Estados Unidos que el Partido Comunista Chino no domina el mundo. Los defectos de Estados Unidos son casi insignificantes comparados con el tipo de tiranía establecida por el Partido Comunista Chino, a la que las grandes empresas y políticos de todo el mundo se hacen de la vista gorda al recibir grandes sumas de dinero por su silencio o su complicidad. El problema no es decirlo, sino comprobarlo. El Dr. Kaufman subrayó que los argumentos de quienes distorsionan los hechos históricos y hacen ver a Estados Unidos como un demonio son absurdos. Muchas instituciones norteamericanas de élite han consentido al PSC para obtener beneficios, han confundido a la opinión pública norteamericana con un doble mensaje. Sobre todo, siguen engañando a muchos jóvenes estadounidenses. Esto ha impedido a Estados Unidos tomar las decisiones estratégicas correctas sobre cómo contener al régimen del PSC, que representa la mayor amenaza para el mundo libre. Desde hace mucho tiempo, la política de los progresistas, marxistas, socialistas y comunistas es socavar y destruir la familia a lo largo de la historia. La razón es obvia. Cuando su objetivo es conferir todo el poder al gobierno, cualquier organización independiente, como la familia, que retenga la lealtad de los ciudadanos, le quita el poder al gobierno. Los compromisos de las familias son con sus miembros, no con el gobierno, y los marxistas piensan que esto debería estar prohibido. A este tipo de lealtad y amor en la familia le llaman opresión y patriarcado, por ejemplo. Por eso, el plan ha sido destruir a la familia burguesa, como ha sucedido con las masacres en Europa, destruyendo familias de no arios o de no cubanos, contrarios al socialismo de los Castro y el Che Guevara. Así que en Estados Unidos ya está la versión americana de asesinos socialistas a pedido. El autoproclamado grupo marxista Black Lives Matter declaró en su página web, pero que en un momento tuvo que borrar, que uno de sus objetivos, junto con la disolución de la policía, era destruir la familia biparental. Son tan demoníacas sus ideas que no se esconden. Los programas de televisión, las películas, los discursos políticos, todo está pensado fríamente para este fin. Las familias biparentales son escasas entre los afroamericanos, pero a pesar del bajo rendimiento académico, el alto nivel de pertenencia a bandas, el alto nivel de encarcelamiento y las horribles tasas de asesinatos violentos entre los jóvenes afroamericanos, la opinión de Black Lives Matter es que las familias monoparentales son un buen plan.
Las sociedades totalitarias como la Alemania nacionalista, la Unión Soviética, la Europea Oriental Soviética y la China comunista se esfuerzan por socavar las lealtades familiares, animando a los miembros de la familia a delatarse unos a otros. Cualquier sentimiento antigubernamental es motivo de reeducación, o sea, de tortura y castigo, hasta que sean sometidos al Estado. Como lo que sucede ahora, con la gente fanática que grita y se altera porque otro ser humano no lleva un barbijo o una mascarilla o un bozal en un avión. Es decir, la propaganda de adoctrinamiento. Yo soy el Estado, yo soy tu Dios, yo cuido de tu salud. Esto ha sido inoculado y la gente cree ciegamente en esto. Otro ejemplo está en las escuelas gubernamentales de esos regímenes socialistas, donde se enseña a los niños a espiar a sus propios padres y denunciarlos a las autoridades si no son entusiastas del patriotismo del Estado. Como lo que sucede ahora en México. La gente tiene prohibido ofender a su presidente y de aquel que se atreva a hacerlo tendrá un mal momento. También tenemos a los kibutzim de Israel. Por más que se digan el pueblo escogido por Dios, sus dirigentes políticos alejados del Torá fundaron ese tipo de experimentos sociales bajo el modelo comunista. Todo se gestiona a nivel comunitario, nada se dejaba en manos de la unidad familiar. La cocina era comunitaria, todos los miembros comían en el comedor comunitario. Es exactamente lo mismo que las comunas populares maoístas del PSC de los años 60. En el mismo tenor va la lógica del feminismo, al haber incorporado el conflicto de clases marxista para su política de identidad, despreciar a los hombres, al matrimonio, la maternidad y las familias. Ahora, lo que más valor tiene para el feminismo es poder matar a los niños no nacidos. El objetivo feminista no es apoyar al gobierno, sino apoderarse del gobierno para que las mujeres puedan gobernar. Y si la familia se interpone en el camino, esta tiene que desaparecer. Así que, como vemos, a lo largo de la historia de la humanidad, la familia biparental ha sido la forma de familia dominante hasta la primera mitad del siglo XX. La familia tradicional era la unidad productiva básica de la sociedad, generalmente dedicada a la producción agrícola. Los hijos proporcionaban la mano de obra necesaria para realizar las múltiples tareas que requerían mucho trabajo. Pero en el siglo XXI, la familia biparental solo destacaba entre los estadounidenses de origen asiático y los blancos, siendo las familias monoparentales un porcentaje importante entre los hispanos, los nativoamericanos y los afroamericanos. La familia biparental también se redujo tanto en su estructura como en su función. En las sociedades tradicionales de Oriente Medio, Asia, el Pacífico y otros lugares, las familias eran multigeneracionales, compuestas o extendidas, con un gran número de parientes que constituían una familia más amplia, dentro de la cual se anidaba la familia biparental. Ahora, muchas personas bajo la influencia del feminismo deciden no casarse ni establecer un hogar con otras personas, sino que residen como individuos, lo que indica una pérdida de hogares familiares. Muchas mujeres solteras deciden tener hijos por su cuenta, formando hogares monoparentales, pero los niños están cada vez más bajo la autoridad no de sus padres, sino de las autoridades civiles y gubernamentales, despojando a los padres de la función de crianza. Así que los burócratas de la educación, los consejos escolares y los sindicatos de profesores se confabulan para tomar el control de la vida de los niños, dejando de lado a los padres, a los que se mantiene deliberadamente en la oscuridad respecto a lo que se enseña a los alumnos y a cómo se gestiona su vida. Así vemos a los burócratas y los sindicatos y los consejos escolares imponer ideologías políticas a los estudiantes del K-12. Estas incluyen la racista teoría crítica de la raza, que condena a los niños blancos como opresores privilegiados y a los niños negros como víctimas que no tienen control sobre sus vidas. Las escuelas también empujan a los niños a la transición de su sexo de nacimiento a un sexo alternativo imaginado, allanando el camino para los tratamientos hormonales que bloquean la pubertad y la cirugía plástica desfigurante, todo ello oculto a los padres de los niños. Las escuelas se especializan ahora en programas sistémicos de abuso infantil. Estos funcionarios educativos también están en connivencia con administraciones estatales y federales amigas, como el régimen de Biden, que coinciden con las ideologías radicales y desean hacerlas avanzar. El objetivo de esta colusión entre empresas, funcionarios y gobiernos es arrancar a todos los niños de sus padres, haciéndolos dependientes del gobierno, en el que los funcionarios escolares son miembros de bajo nivel. Este es un paso importante en la destrucción de la familia y en hacer que el gobierno sea todopoderoso, allanando el camino hacia el socialismo despótico y el comunismo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer al respecto en tu círculo de influencia?
Déjanoslo saber en los comentarios. Una importante encuesta publicada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró el lunes que las expectativas de inflación en Estados Unidos alcanzaron otro récord, subiendo otro máximo histórico por 12º mes consecutivo. Según la encuesta de la FED de Nueva York sobre expectativas de consumo, la mediana es que la inflación aumente un 5,4% de aquí a un año, el nivel más alto desde que se introdujo el indicador en junio del 2013. Y las expectativas de inflación proyectada para los próximos 3 años se mantienen sin cambios, es decir, los consumidores se están preparando para el nivel más alto de inflación en casi una década y también esperan que los precios de cosas como los alimentos, la gasolina, el alquiler y las matrículas universitarias aumenten para el próximo año. Las únicas cosas que los estadounidenses esperan que se abaraten para el año próximo serían los precios de la vivienda y la atención sanitaria. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, atribuye en gran medida el repunte de los precios al consumo, a las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia, a la escasez de trabajadores que están haciendo subir los salarios y a la oleada de consumidores reprimidos que se apresuran a buscar dinero para el estímulo. Prevé que los cuellos de botella y la escasez de suministros continúen el año que viene y que la inflación aumente. Y es posible que ese repunte no disminuya hasta la segunda mitad del 2022. Pero a medida que la pandemia retroceda, los cuellos de botella en la cadena de suministro se debilitarían y el crecimiento del empleo se recuperará. Esto supuestamente hará que la inflación baje de los altos niveles actuales. Pero que no cunda el pánico. Tome sus previsiones con calma. Recuerde que expandir el coronavirus, dejar entrar inmigrantes indocumentados, empobrecer a la población y ver a los comunistas chinos haciendo ensayos balísticos destruyendo portaaviones es el caldo del cultivo del nuevo orden mundial del Banco Mundial y la ONU para generar revueltas socialistas como pretenden hacer. Pero estemos atentos y unidos, negros, latinos, asiáticos, blancos, de cualquier sector de la población. No debemos dejar engañarnos por la situación caótica que pretenden implementar. Al final, dirán que es por el bien del cambio climático o por nuestro bien. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos consolida nuestro canal, ya que lo hace más visible para más personas, porque cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube para que nos acerque a un mayor público y así podamos seguir difundiendo la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Los legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos han dicho que lucharán contra el plan de la administración Biden de pagar hasta $450,000 en compensación a los inmigrantes separados de sus familias tras entrar ilegalmente en el país bajo la administración Trump. Ahora resulta que el villano es Trump, pero es una práctica hecha desde la administración de Obama. Los demócratas quieren poner el acento solo en las políticas migratorias del expresidente Donald Trump de detener a todos los adultos que entraran ilegalmente en el país, incluidos los que tuvieran hijos, en virtud de la Ley Federal de Inmigración, por lo que unos 5.500 niños fueron separados de sus padres. El régimen socialista de Biden anuló la política de sentido común implementada en gran mayoría por los países democráticos, así que revirtió muchos otros esfuerzos honestos de aplicación de la ley de inmigración. Así que el Grupo Socialista, Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos de derechos civiles de izquierda han presentado una demanda contra la separación de las familias en nombre de los no ciudadanos. En respuesta, los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están estudiando la posibilidad de pagar $450,000 a cada uno de los miembros de las familias que supuestamente fueron separados al entrar ilegalmente en Estados Unidos. Los pagos podrían sumar $1 millón por familia o $1,000 millones en total. Esto pagado evidentemente de los impuestos de los americanos que trabajan. Recuerden que el gobierno no genera dinero. Será de tu dinero el regalo a los inmigrantes indocumentados. Aquí hagamos un paréntesis. ¿Por qué hay asociaciones civiles aparentemente bondadosas que se muestran falsamente defensoras de los derechos de los ilegales? Aunque sean latinos, están siendo obligados a huir de sus países. La pobreza, la violencia es un fenómeno orquestado por los movimientos socialistas de todos los tiempos. Es una fórmula perfecta que han ocupado con los extremistas talibanes en Afganistán o Maduro en Venezuela, también la guerra en Siria y también la pobreza en América Latina. Lo mismo hace el régimen totalitario comunista chino, revolviendo la población en el Tíbet.
Incluso, el Comité de Migraciones de Internacional Socialista ya ha creado una carta para migrantes a fin de establecer una plataforma común de los socialistas del norte y del sur, y así los socialistas del norte mantendrán, pagarán y velarán por los derechos de los migrantes del sur para integrarlos a las sociedades. Este es un documento público que puedes consultar en línea en los comunicados del Partido Socialista de España. Así, entenderás por qué el gobierno socialista de México deja pasar libremente a miles de migrantes indocumentados hacia la frontera sur y por qué Biden no respalda a la patrulla fronteriza. Incluso, Peter Doocy de Fox News le preguntó al burócrata Biden sobre esta política el miércoles 3 de noviembre y don Biden respondió diciendo que esas afirmaciones eran basura, que no eran ciertas. Según él, no es posible pagar $450,000 por persona. Su respuesta es lógica y fuera del guión oficial, por cierto. Así que inmediatamente intervino la Unión Socialista Americana de Libertades Civiles, que dijo que Biden podría no haber entendido completamente las acciones de su propio Departamento de Justicia y que si Biden no permite los pagos, habrá roto una promesa de campaña. Así que el jueves 4 de noviembre, un portavoz de la Casa Blanca dijo a los periodistas en una rueda de prensa que Biden se sentía completamente cómodo con que los contribuyentes estadounidenses financien los pagos en efectivo a los extranjeros ilegales. Esto es inaudito. Entonces, gracias a la ridícula política de Biden, estos inmigrantes ilegales se han convertido en millonarios de la noche a la mañana y han alcanzado el sueño americano cometiendo delitos. Pero recordemos que esto es un plan orquestado a nivel mundial. Incluso, la doctora González Ruiz de la Universidad de Málaga tiene un estudio publicado desde el 2001 sobre cómo la migración legal pasó de ser un sueño para mejorar económicamente a una inmigración ilegal como factor que destruye las estructuras de las sociedades democráticas. Es por esto que los republicanos del Congreso dicen que no aceptarán esta locura. En el Senado, el senador Steve Daines, republicano de Montana, presentó una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2022 para impedir que se produzcan estos pagos. Y a su vez, en la Cámara de Representantes, el representante Tom McClintock del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentó la Ley de Prohibición de Pagos de Inmigración Ilegal, que impediría que el fiscal general de los Estados Unidos realice cualquier pago de liquidación a inmigrantes ilegales como resultado de violaciones de la Ley Federal de Inmigración. En una declaración, McClintock dijo lo siguiente: ¿quién dice que el crimen no paga? Al parecer con Biden se paga muy bien. Los estadounidenses respetuosos de la ley y trabajadores han visto su poder adquisitivo diezmado por las políticas económicas de Biden, mientras él ha entregado nuestra frontera sur. Pagar a los inmigrantes ilegales $450,000 a cada uno como una disculpa por la decisión del presidente Trump de hacer cumplir la ley de inmigración añade un insulto a la herida. El Congreso tiene el poder del monedero y es por eso que debemos actuar hoy para detener este indignante plan en su camino. El líder del grupo parlamentario republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, copatrocinó el proyecto de ley con el representante Jim Jordan de Ohio y otros 135 miembros del Congreso. McCarthy dijo que la tasa de reasentamiento de $450,000 por persona para los inmigrantes ilegales de la administración Biden es una locura que no solo sería un insulto para el pueblo estadounidense, sino que empeoraría la crisis fronteriza y conduciría a un negocio en auge para los cárteles de la droga y los traficantes de personas que ya de por sí se están enriqueciendo con las desastrosas políticas fronterizas de los demócratas. Jordan dijo que los demócratas han bloqueado la economía, han pagado a la gente para que no trabaje, han subido sus impuestos y ahora quieren dar a los inmigrantes ilegales un cheque de $450,000 pagados por los contribuyentes estadounidenses. Este proyecto de ley garantizará que el fiscal general no pueda hacer esto unilateralmente. Así que en lugar de hacer burla y mofa de los parientes o amigos que tal vez hayan entrado ilegalmente al país y que Biden pretende hacerlos millonarios, deberíamos reflexionar en las serias consecuencias de lucha de clases y enojo nacional que están generando los demócratas socialistas para debilitar y destruir la nación con este distractor. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales
da mucho valor a nuestro programa, ya que de alguna manera empujas al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así poder seguir difundiendo la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Y ahora, hablemos sobre uno de los consentidos de este canal. Y es que honestamente el exsecretario de Estado Mike Pompeo ha demostrado decencia y determinación en sus acciones. Así que de nuestra parte tiene todo nuestro respeto. Bueno, la situación es que el pasado lunes 8 de noviembre, él dijo a la presentadora Martha McCauley en una entrevista para Fox News que el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, puede interpretar la actitud y las palabras del burócrata Joe Biden hacia Beijing como debilidad estadounidense, porque el presidente dijo que no era necesario un conflicto físico contra el PSC. En realidad, la única manera de evitar un conflicto con el PSC es demostrar la determinación y la capacidad de los Estados Unidos para defender sus propios intereses. En cambio, este actuar y discurso de Biden de una aparente actitud de bondad y cordialidad, como la pretenden encasillar los analistas de medios masivos de televisión coludidos con los socialistas demócratas para socavar a América, más bien muestra una voluntad débil de los Estados Unidos y es más probable que conduzca a un conflicto. Esta es una lección demostrada por años de tratar con regímenes totalitarios. Es decir, los socialistas de Norteamérica le están diciendo a China, somos tus aliados. Así es como lo interpretamos cuando vimos que los periodistas preguntaron a Don Biden en la cumbre de conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en el 2021 en Glasgow, en Escocia, sobre si vislumbraba un conflicto armado entre las fuerzas estadounidenses y chinas, si las relaciones bilaterales siguen estando en el punto más bajo de los últimos 40 años. El burócrata Biden reiteró la postura de su administración de que Estados Unidos y China están inmersos en una feroz rivalidad que realmente no se nota y explicó que se trata de una competencia, no necesariamente un conflicto, y no hay ninguna razón para que haya una guerra. Incluso dijo que Estados Unidos no va a cambiar su enfoque sobre el espacio aéreo internacional, las vías marítimas internacionales, etc. Biden añadió que no preveía la necesidad de un conflicto físico y que planeaba dejar eso claro a los líderes del Partido Comunista para asegurarse de que no hubiera malentendidos. Fue entonces que Pompeo explicó a la presentadora McCallum que el cabecilla del régimen totalitario comunista chino, Xi Jinping, por supuesto había escuchado los comentarios desatinados de Biden mostrando las debilidades de Estados Unidos, pretendiendo ser mediador y pacifista. El hecho es grave porque el presidente de los Estados Unidos no puede cometer esos errores de postura física débil y discurso sin contenido. Así que independientemente de que la administración no vea a China como adversario, China hace décadas ve a Estados Unidos como adversario y hasta hoy en día esto no ha cambiado. Ahora, el Partido Comunista Chino está desafiando a Estados Unidos y a Taiwán de un modo que no se había visto en el pasado. Así que el aparato federal de Estados Unidos necesita lograr una disuasión más fuerte en todos los sentidos. La manera de evitar el conflicto, dijo Pompeo, es demostrar la determinación y la capacidad de Estados Unidos. Él dijo, tenemos que hacerlo no solo para nosotros, sino para nuestro pueblo y para las personas libres de Australia, Japón, Corea del Sur e India preocupados de la agresividad del comunismo chino, así como para los europeos que han sufrido en carne propia el comunismo del siglo pasado. Y bueno, cierro la nota con esta frase también de Pompeo que dice: cuando hacemos esas cosas bien, cuando establecemos una disuasión real y ellos saben que una administración se toma en serio la protección de sus intereses, así es como se evita el conflicto, no solo con el Partido Comunista Chino, sino también con los iraníes y con otros. Los legisladores del Congreso han presentado una nueva propuesta contra las plataformas online de las grandes tecnologías. El pasado martes 9 de noviembre, un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó un nuevo proyecto de ley denominado Ley de Transparencia de la Burbuja Filtrada, que exigiría a las grandes plataformas tecnológicas como Facebook o Google que permitan a los usuarios ver contenidos que no estén curados por algoritmos secretos, forzando la transparencia en la entrega de contenidos. Al mismo tiempo, se ha presentado en el Senado un proyecto de ley que exigiría a las grandes plataformas en línea con más de 1 millón de usuarios y $50 millones de ingresos anuales notificar a los usuarios qué algoritmos utilizan sus plataformas para determinar cuándo y cómo se proporciona la información a los usuarios.
Estas jugadas legales a favor de la gente también obligarían a los gigantes de las redes sociales a dar a los usuarios la opción de ver el contenido original sin ningún algoritmo, permitiendo a los usuarios elegir entre una línea de tiempo personalizada e influenciada por el algoritmo y una línea de tiempo pura. El representante Ken Buck, uno de los principales líderes del panel antimonopolio de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado: la ley de la burbuja de filtros aportará más transparencia y responsabilidad, al tiempo que dará a los consumidores un mayor control de su experiencia en línea en las plataformas de las grandes tecnológicas. Los consumidores deben tener la opción de relacionarse con las plataformas de Internet sin ser manipulados por algoritmos secretos impulsados por datos específicos del usuario. Los legisladores de ambos partidos señalaron el testimonio de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, en el Senado en octubre como prueba del uso malicioso de los algoritmos por parte del gigante de las redes sociales. Haugen aportó documentos internos de Facebook que mostraban que el algoritmo de clasificación de la compañía, basado en la participación, premia los contenidos controvertidos y extremos en la plataforma, lo que perjudica a algunos adolescentes. David Cicilline, otro de los principales líderes del panel antimonopolio, también dijeron en un comunicado que Facebook y otras plataformas dominantes manipulan a sus usuarios a través de algoritmos opacos que priorizan su crecimiento y beneficios. Y ya saben que, debido a su poder de monopolio y dominio, los usuarios tenemos pocas opciones fuera de este modelo de negocio explotador. En otras noticias, un grupo de congresistas estadounidenses llegó a Taiwán el 9 de noviembre en un avión militar para una visita no anunciada. Es la tercera delegación estadounidense que visita la isla autónoma desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero. La primera delegación estadounidense que visitó Taiwán tuvo lugar en abril, cuando el ex senador estadounidense Chris Dodd y los ex subsecretarios de Estado Richard Armitage y James Steinberg visitaron la isla. En la segunda visita, en junio de este año pasado, una delegación del Congreso, formada por 3 senadores, visitó Taiwán para anunciar que Estados Unidos donaría 750,000 dosis de vacunas, del COVID-19 obviamente. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el pasado martes 9 de noviembre que la visita de la delegación del Congreso a Taiwán era bastante rutinaria, una práctica normal del gobierno estadounidense en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán. La ley compromete a Washington a proporcionar a la isla equipos militares para la autodefensa. El subsecretario de Estado para Asia-Pacífico, Kurt Campbell, ha descrito la Ley de Relaciones con Taiwán como uno de los actos de liderazgo legislativo más importantes de la historia de la política exterior estadounidense. Y como siempre, el Partido Comunista Chino ha rechazado esta histórica ley, calificándola de ilegal e inválida. El régimen comunista chino, que considera a Taiwán como parte de su territorio y se opone a cualquier contacto oficial entre el gobierno y las organizaciones internacionales y el gobierno taiwanés, se mostró indignado por la visita. Recordemos que fue hasta 1979 cuando los comunistas le llegaron al precio al presidente en turno, y fue hasta ese momento que se les reconoció en el juego del poder internacional. Antes de eso, Taiwán siempre se ha considerado el gobierno legítimo, la verdadera China, aunque estén en una pequeña isla, pero poderosa. El mercado de los chips y la nano y microconductores del mundo dependen de Taiwán. En una declaración escrita, Tang Ka-fei, portavoz del Departamento de Defensa del PSC, condenó la visita acusando a Estados Unidos de grave injerencia en los asuntos internos de China y amenazando al gobierno taiwanés, advirtiéndole que no debe cometer ningún error. Así de grande es el miedo comunista ante la verdad y las relaciones políticas abiertas. Además, el ejército del PSC dijo públicamente el martes que las tropas comunistas habían realizado un patrullaje de guerra cerca del estrecho de Taiwán, la pequeña masa de agua de un poco más de 100 kilómetros, unas 62 millas, que separan la China continental comunista de Taiwán. Así que el Partido Comunista Chino ha seguido amenazando con una guerra contra Taiwán para someterla a sus dominios, y los aviones militares del PSC han seguido entrando en la zona de identificación de defensa aérea de la isla para hostigar. En octubre, el ministro de Defensa de Taiwán advirtió que el PSC podría ser capaz de lanzar una invasión a gran escala de la isla en el 2025. Aunque el 27 de octubre, Biden dijo a los líderes de Asia Oriental en una cumbre que Estados Unidos tenía un compromiso sólido como una roca con Taiwán y que creía que ésta tiene el derecho a vivir en paz.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos incautó la semana pasada productos de paneles solares de una empresa china respaldada por la Hillhouse China Value Fund, LP, en virtud de una ley que prohíbe las importaciones extranjeras producidas mediante mano de obra bajo abuso de esclavitud o en campos de trabajo forzados. Esta empresa es donde el embajador del clima de Biden, John Kerry, tiene una participación de $1 millón. La noticia ha vuelto a llamar la atención sobre la inversión de la familia Kerry. La inversión ha suscitado el escrutinio de los legisladores republicanos y de los expertos en China que acusan a Kerry de minimizar el peligro del régimen para América y contribuir a los abusos de los derechos humanos del PSC, mientras intenta obtener concesiones de Beijing para beneficio personal con la falsa bandera del cambio climático. El grupo Hillhouse Investment, dirigido por el asesor del régimen comunista, Sean Lei, posee una participación del 6% en esta empresa. LONGi Green Energy Hillhouse es también el mayor accionista de otra empresa, la G2 Technology, que ha sido incluida en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos por supuestamente ayudar al PSC a vigilar y reprimir a los uigures. En un informe publicado a principios de este año, los investigadores de derechos humanos señalaron que la empresa LONGi Green Energy, con sede en Xinjiang, en China, es cliente de muchas empresas de polisilicio dedicadas a la migración laboral en la región uigur. La empresa LONGi se enfrentó a obstáculos comerciales después de que la administración Biden ordenara en junio la prohibición de las importaciones relacionadas con el trabajo forzado de las minorías étnicas en la región china de Xinjiang. Pero el enviado del clima, Kerry, criticó en septiembre las medidas de los legisladores que castigan a las empresas chinas de paneles solares. Por supuesto, sabemos por qué este señor defiende el comunismo, pues estas empresas con intereses corruptos han sido actores claves en los esfuerzos del PSC por ganarse a la gente corrupta de Estados Unidos, justo como él. Los socialistas demócratas ya no saben ni qué inventar para socavar a los estados estadounidenses que promueven las garantías constitucionales individuales. En esta ocasión les quiero presentar la telenovela Al vuelo del corazón, protagonizada por los aviones de Biden, mandados en secreto con miles de indocumentados para desestabilizar a Florida, así como lo oye. Y no estoy hablando por hablar, es un hecho real con datos duros. Ahora, vamos a la narración de este asunto serio e increíble. Resulta que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra los vuelos secretos del burócrata Don Biden, que supuestamente traen a los inmigrantes indocumentados a Florida. Lo acaba de dar a conocer en una conferencia de prensa el miércoles pasado 10 de noviembre, diciendo que enviaría a los inmigrantes ilegales en autobús al estado natal de Biden, es decir, a Delaware, si el desgobierno federal continúa pagando por esos vuelos secretos que transportan a los inmigrantes al estado del sol. También condenó en el comunicado el absurdo doble lenguaje inmoral de Don Biden al expresar su preocupación por la reciente crisis de los inmigrantes en las fronteras de Polonia y Bielorrusia, mientras guarda silencio sobre la crisis en la propia frontera sureste de Estados Unidos. Además, recordemos que el mes pasado aparecieron en las noticias locales informes sobre el traslado de migrantes a Jacksonville, en Florida, y otros destinos de Estados Unidos en plena madrugada. ¿Organizados por quién? Bueno, recordemos que los movimientos migrantes han sido la estrategia destructora de la cultura y las naciones, esto por parte de los comunistas y sus revoluciones durante el siglo XX. Y en este siglo siguen haciendo lo mismo con las guerras en Siria para invadir Europa, la pobreza en Venezuela para destruir las economías sólidas de Sudamérica y dejar la puerta abierta por el sur de Estados Unidos para que cualquiera entre. Así que las duras palabras del gobernador llegan en un momento en que se está produciendo una crisis de refugiados ilegales sin precedentes en la frontera sur. El gobernador de Florida describió los procedimientos secretos que el régimen de Biden habría utilizado para enviar unos 70 vuelos con inmigrantes ilegales a su estado y a otras partes del país. Dijo que el desgobierno de Biden no solo no notificó a Florida, sino que la mayor parte se hizo en secreto en medio de la noche. El gobernador argumentó que si el burócrata de la Casa Blanca no está dispuesto a proteger la frontera sur de la nación, entonces debería abrir su propio estado para su estado natal para albergar a estos inmigrantes ilegales que les sirven como carnada política, en lugar de enviarlos a otras partes del país. A su vez,
El senador de Texas, Ted Cruz, también osó un llamamiento a la cordura similar, enviando a la casa de Biden a todos los indocumentados. El mes pasado, cuando presentó un proyecto de ley para crear un puerto de entrada, es decir, una casa del migrante para retenerlos en Rehoboth Beach, donde se encuentra una de las casas de Biden en Delaware, y para aliviar la enorme carga en la frontera sur, aprovechando el plan de crear nuevos puertos de entrada en las comunidades lideradas por los demócratas. DeSantis también recalcó que no olvidemos el hecho de que el régimen de Biden, en medio del rápido aumento de la inflación, está considerando hacer enormes pagos a algunas familias de inmigrantes ilegales. El gobernador DeSantis dijo que Biden está utilizando los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para subvencionar el coste de sus vuelos charter y sus viajes a través de los Estados Unidos y pagar cientos de miles de dólares a los inmigrantes ilegales que violaron las fronteras del país. Mientras tanto, los estadounidenses respetuosos de la ley están recibiendo precios más altos de gasolina, recibiendo facturas más altas de comida, están siendo obligados a vacunarse, a decidir entre su trabajo y seguir órdenes descabelladas sobre mandatos de vacunas o mascarillas. Estos estadounidenses están recibiendo este maltrato, mientras las personas que entraron de manera ilegal al país están recibiendo un trato mucho mejor. Cierro este tema con estas palabras de DeSantis y dice: pero alguien viola la ley, viene ilegalmente y le van a dar un cheque de cientos de miles de dólares. Eso es simplemente increíble, pero a eso nos enfrentamos. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a la sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links los vas a encontrar en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Hasta la próxima!